Hola chicos y chicas, buenos días. Bienvenidos al seminario de finanzas cuantitativas con Python. Nos quedan 3 sesiones para acabar el seminario. Esta va a ser de simulaciones de Monte Carlo, teoría. El lunes vamos a ver simulaciones de Monte Carlo con Python y para que quede claro, vamos a simular opciones, evaluación, el precio de una opción con Monte Carlo y lo vamos a comparar con las fórmulas que ya hicimos juntos para Python con Black-Scholes y vamos a compararlo. Y el miércoles es el último curso y lo que quiero dar es platicarles un poquito de la intuición detrás de las opciones y cierto lenguaje que me parece a mí que se lo explican a uno ve las gráficas, pero sería más bonito verlas. Por ejemplo, cuando les dicen que el gamma sobre el strike, cuando te acercas a la expiración, explota, que el delta está entre 0 y 1 y cuando te acercas es una función continua pero que se vuelve discontinua cuando te acercas a la madurez. El time decay, el efecto del tiempo, como cuando pasa el tiempo la opción va perdiendo valor. Y esas tres cosas son importantes. Creo que es divertido con lo que tenemos, podemos graficar las funciones. Tengo que preparar bien ese curso, se me acaba de ocurrir. Pero bueno, ahora vamos a ver Monte Carlo y lo voy a ver retomando otra vez la parte de valor en riesgo y retomando otra vez lo de intervalos de confianza. Para mí Monte Carlo es algo sencillo, siempre y cuando ustedes conozcan estos dos puntos que estoy marcando acá, la ley de los grandes números y el teorema del límite central. Son los dos teoremas más importantes de probabilidad. Y me voy a ir al temario del seminario y decía yo que materias obligatorias eran probabilidad 2, física estadística o estadística 1, justamente por el teorema del límite central, por varios conceptos. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos viendo acá, bueno, ya vamos a ver acá, todo lo que estamos viendo acá, ley de los grandes números, teorema del límite central, estas dos son básicos de probabilidad 2. También tiene que ver con series de tiempo, funciones, distribuciones multilineales, correlaciones, covarianzas, es por eso que es importante. Ajá. Ok, a ver, aquí tengo más comentarios. Monte Carlo era como hacer caminatas aleatorias y ver qué converjan cuando las hacemos muy grandes. Creo que es la manera normal en la que se explica Monte Carlo, pero no, Monte Carlo no es eso, y lo voy a ver con el ejemplo de estrategias de trading. Pude haber mencionado, y lo hice el semestre pasado, ver un ejemplo de Monte Carlo que tiene que ver con... Hay un juego que se llama World of Warcraft y hay un lugar que se llama Raidbot, que tú puedes simular qué tanto daño haces con cierto tipo de armadura y de anillos y, bueno, los que se llaman trinkets, gear en general, con la ropa, con las cosas que traes puesta. Y puedes decidir cuál es mejor que otro y cuál te ayuda más en tu DPS, que es daño por segundo. Y ese algoritmo utiliza una simulación de Monte Carlo. La vez pasada lo vi. A varios les gustó, pero creo que sí es muy nicho el hecho de trabajar con un juego de masivo, RPG, MMORPG, que es Massive Multiplayer Online Role Playing Game. Y no todo el mundo lo hace, pero por eso lo quise cambiar y verlo más práctico esta vez. Pero también se puede hacer, y me gustó explicarlo así porque Monte Carlo no tiene nada más que dedicarse a caminatas aleatorias. Monte Carlo tiene que ver con que hay muchos escenarios y lo que tratas de ver cuál es el comportamiento promedio de los escenarios. Y si puedes, ver la distribución para entender un poco, no solamente quedarte con la media, sino entender un poco el proceso que estás tratando de modelar. ¿Ok? Bueno, ahora,
Una cosa que quiero mencionar, voy a mencionarlo acá, es, ya vimos, ya cubrimos la parte de evaluación de opciones con momento browniano, procesos estocásticos y la creación de un pricing en Python. No quiero que porque les di una rápida embarradita de esto, ya nos creamos los expertos quants. No es así. Lo que quise es motivarles para que si me voy al temario de actuaría mapa curricular, para que después cuando lleven sus cursos cuando los lleven, por ejemplo, de procesos estocásticos 1, y bien aquí movimiento browniano, caminatas aleatorias, movimiento browniano geométrico, aplicación de opciones, aquí lo van a ver con mucho rigor y van a ver simulaciones, etcétera. También, no solamente en procesos 1, en procesos 2, yo no llevé procesos 2, pero vea el temario, está muy interesante. Esta parte de teoría de renovación, cadenas de Markov en tiempo continuo no es lo que vamos a hacer. Proceso de Poisson, este sí es importantísimo. Eso no es algo que se utilice tanto. Lo que sí es importante, estos procesos de segundo orden, como ven aquí está el browniano, puente browniano, Orstein, Uhlenbeck, varianza, funciones de médico, varianza, etcétera, etcétera. Este sí es. Pero el más importante que quiero es el de productos financieros derivados. Déjenlo encuentro. Lo estaba viendo. Está muy interesante. Y por ejemplo, aquí lo ven. El modelo continuo básico es lo que les estaba dando. Cálculo de Ito, nociones básicas de cálculo estocástico, cálculo de Ito, cambio de medida, teorema de Girsanov, representación de Martín-Galas. Esto me lo salté utilizando la notación de que dw se puede ver en distribución como la raíz cuadrada del tiempo, de dt. Eso es una aproximación más que tiene que ver más con ecuaciones diferenciales parciales. Esto es más con probabilidad, pero esto es muy interesante. Precio de un arbitraje, Black-Scholes, obtención del precio de un call, ecuación parcial, esa ya la vimos, opciones americanas, ciertos dividendos, las sensibilidades. Como ven, este es un curso muy formal y no estoy sustituyéndolo, al contrario, estoy tratando de que cuando vean este curso tan formal y se remitan a lo que les estoy dando, que es en general es la parte de Python, que digan, está padre, quiero ver la formalidad, pero también lo que yo quiero es que ustedes muevan ese conocimiento formal y teórico en problemas concretos, que concretos tienen que ver con programación y cosas que se van a encontrar en la vida práctica si se dedican a quants en Estados Unidos y en Europa, no sé de México. Esa es la meta, ¿de acuerdo? Entonces, no por eso crean que saben más, pero si saben la teoría y saben lo que les estoy dando, entonces ahí sí se la pueden creer. Si saben la teoría, si saben la práctica, pero no nada más por saber la teoría y no nada más por saber la práctica, se los dije. Si quieren ser quants, tienen que ser quants completos, ¿ok? Bueno, me voy a ir aquí a mis slides de la geometría de un portafolio de inversión y me voy a ir a los intervalos de confianza. Aquí está. ¿Ok? Entonces voy a dar un repasito para motivar y porque a lo mejor estamos un poco en frío. Entonces, ¿cómo se define un intervalo de confianza? El intervalo de confianza es, en pocas palabras es esto, es una cosa que se llama, lo estoy llamando CI porque en inglés es Confidence Interval. Entonces, supónganse que tengo una variable aleatoria, X, que tiene una media mu. Entonces yo quiero un intervalo de confianza, como lo ven, este intervalo está centrado en mu y tiene un radio K, que depende del grado de confianza. Por ejemplo, si el grado de confianza es 95%, piénsenlo así. ¿De acuerdo? Entonces, el radio va a cambiar. Y lo que yo quiero, supónganse que este es 95%, yo quiero encontrar un radio K, obviamente que va a depender de 95%, pero yo quiero encontrar un número positivo, tal que este intervalo, CI, tiene una probabilidad justo de 95%. Es decir, yo quiero, esta es mi distribución, piénsenlo como distribución de rendimientos, ¿de acuerdo? Esta es la distribución normal, pero con una distribución cualquiera.
lo que estoy tratando de hacer, si esta es mi media, estoy tratando de encontrar un intervalo simétrico tal que la probabilidad de caer adentro sea igual a 95%. En el caso de la distribución normal, que esta es una normal 0,1, significa que la volatilidad es 1, la varianza es 1. Entonces, para una variable aleatoria normal, mu sigma cuadrada la varianza, el intervalo de confianza está centrado en mu y el radio es de 1.96 por sigma. ¿De acuerdo? Que es casi 2. Esencialmente es 2 sigma. Entonces, aquí lo ven, la probabilidad de caer entre menos 1 y 1, es decir, cuando está normalizado, la probabilidad de caer entre menos una desviación estándar y una desviación estándar, o dicho de otra manera, con una desviación estándar, la probabilidad de caer adentro es 68-26, con dos desviaciones estándares 95-44, porque le asumo tantitito a esto, ¿verdad? Pero esto es más general. El caso de variables aleatorias normales es muy particular, ¿de acuerdo? Entonces lo que quiero que vean es que el intervalo de confianza, en este caso, estoy buscando un radio alrededor de la media. Y quiero que, por ejemplo, quiero tener el 95% de mis casos adentro. Y obviamente lo demás le voy a llamar colas largas. Las colas son de los dos lados, fíjense. Tanto los rendimientos, si esto lo ven como rendimientos, tanto los rendimientos de menores que menos 2 y mayores que más 2. Desde el punto de vista de esta distribución normal. Eso significa que los casos extremos también pueden ser positivos, pueden tener rendimientos muy buenos. Entonces, las colas largas no solamente están de un lado, están de los dos lados, cuando ven un intervalo de confianza simétrico. Pero están de acuerdo conmigo que si ustedes son inversionistas y tienen rendimientos muy grandes, están felices. Lo que les preocupa son controlar los rendimientos malos. Es decir, lo que les preocupa es el extremo o la cola izquierda de la distribución y la derecha no les importa. Eso significa que en lugar de pensar esto como un intervalo de confianza centrado alrededor de la media, lo podemos pensar, solo me voy a considerar el extremo izquierdo del intervalo y voy a ver las cosas más pequeñas que porque estos son rendimientos muy buenos, y si tengo rendimientos de este lado, soy feliz, ¿verdad? Esa es la motivación por la cual se ven intervalos de confianza de un solo lado. Está aquí. Ahora, antes de explicar esto, les voy a mencionar así, ¿qué es el valor en riesgo? El valor en riesgo, supónganse que esta es la distribución empírica. No tiene que ser normal, pero es la distribución empírica. Nosotros ya hemos visto distribuciones en el seminario de rendimientos reales, ¿se acuerdan? Cuando vemos las distribuciones y vimos el Distribution Manager y hacemos el plot y calculábamos el Yarke-Bera, ¿se acuerdan? Entonces piensen que tenemos distribuciones de ese estilo. En el caso de simulaciones de Monte Carlo, voy a tener, si estoy simulando el precio de una opción, esto va a ser todos los precios de del millón de caminos aleatorios posibles que simule. Y eso me genera una distribución empírica de la distribución de Monte Carlo, pero piensen que esta es una distribución que tenemos a la mano. ¿De acuerdo? Precios en Black-Scholes o Monte Carlo. O precios en Black-Scholes o rendimientos. ¿Okay? Entonces, como les dije, no me voy a preocupar por la parte positiva, porque si tengo rendimientos muy grandes, soy feliz. Lo que me asusta es la parte negativa. Entonces voy a definir, ahora, esto como es una distribución empírica, yo le puedo calcular sus percentiles. Es decir, yo sé que cuando esto tiende a menos infinito es 0, la integral me refiero, el área bajo la curva. Cuando tiende a menos infinito es 0, cuando tiende a más infinito es 1, integra 1 porque es una probabilidad. Entonces lo que voy a hacer es, voy a irme desde menos infinito hasta un cierto valor que le voy a llamar el VAR, valor en riesgo, en inglés Value at Risk, aquí. Entonces, ¿cómo voy a definir este valor? Es un cierto punto en el eje X, tal que la probabilidad de tener valores más feos que el VAR, es decir, la probabilidad de que
mis rendimientos estén hacia la izquierda, que es el área, significa el área gris. Quiero que el área gris exactamente 5%. ¿Por qué? Porque esto me dice, si lo ven así, hacia la derecha, que es la parte verde, me dice, en el 95% de los casos tus rendimientos van a ser mayores que el VAR. En otras palabras, en el 95% de los casos, lo peor que te puede pasar es tener esta pérdida de rendimientos, ¿de acuerdo? Eso es equivalente a decir que si yo me quedo con el 5% de los casos más feos y los tiro a la basura, en el 95% de casos restantes, ¿cuál es el peor? ¿De acuerdo? Pero en este caso, fíjense, una vez que tiro a la basura la zona gris, estoy pensando nada más, estoy considerando que solo el 95% de los casos son importantes. En otras palabras, estoy cerrando los ojos, tirando a la basura la parte muy negativa. Ahora, ¿cómo está definido aquí? Como lo ven, es el valor en riesgo a un nivel, digamos, 95%. En este caso, el valor en riesgo es, quiero que la X que la probabilidad de que X sea más grande que el valor en riesgo, es decir, el área blanca o la zona verde, quiero que tenga probabilidad 0.95, o equivalentemente, que los rendimientos menores al valor en riesgo tengan una probabilidad del 5%, ¿verdad? Estoy pensando Q como 95%. Claro está que cuando tenemos variables aleatorias normales, hay una relación muy simple que es mu menos 1.64 por sigma. ¿Esto qué significa? Esto 1.64 no es 1.96. El 1.64 es ¿por qué? Aquí está. El 1.64 significa que si yo tomo este intervalo con 1.64 acá en lugar de 1.96, voy a tener el intervalo de confianza de 90%. Ahora, como la distribución es simétrica, si tengo 90% adentro de este intervalo, en esta zona de acá, que es con 1.64, que es aproximadamente por aquí, desde aquí hasta aquí, si tomo esto, la distribución normal, siendo una distribución simétrica, significa que afuera de ese intervalo tengo 10%, porque el 1.64 es con intervalo de confianza de 90, significa que tengo 5% del lado izquierdo y 5% del lado derecho. Pero como este lado derecho no me preocupa, solo me preocupo el 5%, es por eso que se utiliza el 1.64. Entonces, en entrevistas de trabajo les dicen, ¿cómo se calcula el valor en riesgo al 95%? Mu menos 1.64 sigma. Ok, ¿cuál es el intervalo de confianza alrededor de la media con 95%? Lo que quieren es que se equivoquen y que digan 1.64. Pero tienen que decir intervalo. Cuando están pensando de dos lados, cuando descartan dos lados es 1.96. Cuando descartan un lado es 1.64. ¿Ok? Entonces, creo que con esto ya uno de sus compañeros me contactó en Discord preguntándome sobre el valor en riesgo. También por eso quise retomar esto. Creo que sí está claro lo que queremos hacer, ¿verdad? Y lo importante es el intervalo de confianza aquí. Y el intervalo de confianza depende de la sigma, ¿verdad? Depende de la desviación estándar con la que estamos jugando. Ok. Ahora, ¿hasta aquí quedó claro? Espero que sí. Ahora voy a entrar directo a los dos teoremas más importantes de la probabilidad, que es la ley de los grandes números y el teorema del límite central. ¿Qué les dice la ley de los grandes números? Les dice, supónganse que tienen variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Piensen esto, por ejemplo, cuando están haciendo encuestas de votaciones, si alguien va a votar por tal candidato o no, sobre todo si es un ensayo Bernoulli, ¿vas a votar por el candidato o no? O tienes dos candidatos y votas por el candidato 1 o el candidato 2, porque tiene que ser booleano. Y supónganse que tengo una media mu y una desviación estándar sigma cuadrada. La idea es que, supónganse que yo no conozco la mu, pero yo quisiera
tener una idea del promedio. Es lo que están haciendo. En promedio, ¿cuántas personas van a votar por esa persona? Es lo mismo que es la probabilidad cuando tienen variables aleatorias Bernoulli. Lo que pueden hacer es, dado n de esas variables aleatorias, puedo definir la media la media empírica, como me tomo esas n variables y les tomo su media, ¿verdad? Aquí está. Lo que me dice la ley de los grandes números es que cuando n tiende a infinito, la media empírica, o la media, o el promedio de las variables aleatorias converge hacia la media real casi seguramente. Lo interesante aquí es que esta hipótesis de que las variables sean idénticamente distribuidas e independientes no es demasiado fuerte. Yo con que tenga variables, puede ser independientes si es necesario, pero puede ser que no sean idénticamente distribuidas. Mientras todas tengan un promedio mu, supongamos que una de las variables es, si yo al hacer las encuestas de votación le voy a preguntar a personas que tienen diferentes estratos sociales, diferentes estratos económicos, diferente educación, diferente manera de pensar, que si son religiosas o no. A lo mejor la distribución entre los ateos, los católicos, los judíos y los musulmanes, pensando en subgrupos, o los que le van a la América y los que le van a los Pumas y los que le van a las Chivas, o los que trabajan en finanzas contra los campesinos, contra los soldados, quizás entre ellos todos en promedio van a votar por la misma persona, pero la desviación estándar es diferente, es decir, a lo mejor cambia con respecto al estrato, el subestrato. Eso significa que mientras la mu sea la misma, mientras la desviación estándar de todas las variables esté acotada uniformemente, esto de todas maneras funciona. Y este dibujito que encontré me encanta, porque me dice que no importa de qué distribución vengan, lo que es importante es que la media, que aquí está la barrita, la media que es esta de aquí, la media es la que no solamente converge, la media empírica converge a la media real, sino que además la media, aquí, que es lo que me dice el teorema de límites centrales, ya que me dijiste que converge, ok, perfecto, pero entonces la media me dice, lo que me está diciendo acá es, no importa cómo sean estas variables, su promedio es una variable aleatoria normal. Entonces, lo que está diciéndome aquí es, no importa que estas sean, por ejemplo, soldados, estudiantes, agricultores, futbolistas y personal de la UNAM. Cada grupo va a tener una cierta distribución diferente. Mientras la media sea la misma, no importa qué distribución sean, mientras sean independientes, lo que sí es que el promedio, esta, es una variable aleatoria normal. Entonces, el teorema del límite central no les dice que las variables son normales. Les dice el promedio visto como una variable aleatoria, él mismo, el promedio empírico así. Esa es una variable aleatoria que se comporta como una normal. Y la normal que se comporta, en lugar de muy sigma cuadrada como era aquí, se comporta como una mu sigma cuadrada entre n. N es el número de puntos que tomaron, ¿verdad? Entonces, lo que quiero subrayar es, la ley de los grandes números me dice, la media empírica converge hacia la normal, y el teorema del límite central me dice qué tan rápido converge. ¿Por qué? Porque siendo una variable aleatoria normal puedo calcular el intervalo de confianza. ¿Cómo se calculaba? Se calculaba como mu más menos 1.96 por la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de la varianza es sigma entre la raíz de n. Eso significa que lo que podemos hacer aquí es que este es el intervalo de confianza alrededor de la mu, pero lo que podemos hacer es el intervalo de confianza alrededor de ese n. Es decir, yo me tomo un valor empírico
Yo no sé cuánto vale la mu exactamente, la desconozco, es lo que quiero calcular. Pero lo que yo sé con esto es que si tomo el valor empírico Sn y me tomo el intervalo simétrico, dado más menos 1.96 por sigma entre la raíz de n, entonces es un intervalo de confianza del 95%. Como es un intervalo de confianza del 95% y la distribución es normal, es simétrica, por lo tanto, 2.5% de probabilidad de encontrar esta mu a la izquierda del intervalo, 2.5% de encontrar esta mu a la derecha del intervalo y 95% de probabilidad de que la verdadera mu esté aquí adentro. ¿De acuerdo? Este es el principio de Monte Carlo. Es simular variables, simular caminos aleatorios suficientemente grandes en cuanto a la n, de manera que este intervalo de confianza sea chiquito. Entonces, cuando hacen encuestas, vamos a ponerlo así, sí, lo voy a buscar acá, aquí en Bernoulli. Distribución de Bernoulli. Entonces, cuando hacen una encuesta y les dicen, vamos a hacer una encuesta de quiénes van a votar por tal candidato y quiénes no, es porque están suponiendo que es una variable aleatoria que tiene dos entradas. Puede ser sí, votan sí o votan no. Cuando ustedes le calculan, la varianza es esta. Entonces, cuando ustedes están viendo esto con Monte Carlo, la varianza es esta sigma. Entonces, el intervalo de confianza, además, el valor que están buscando es si van a votar sí o no. En ese caso, el promedio, la media, es exactamente la probabilidad con la cual van a votar por tal persona. Entonces, cuando les dicen, van a votar por tal candidato con una probabilidad de 73%, es porque estimaron de esta manera que Sn es 0.73 y les dicen, es que el error es de alrededor de 3%, de 2%. ¿Eso de dónde viene? Viene de que cuando toman esto de acá, lo dividen entre la raíz cuadrada de n. Cuando n es alrededor de 1000 o más de 1000, ese error es alrededor de 3%. Es por eso que se utiliza. Pero la hipótesis fuerte cuando se hacen esas encuestas es que las variables aleatorias son Bernoulli, son independientes e idénticamente distribuidas, lo cual no necesariamente es cierto. Pero ese es el principio. Entonces, encontrar la probabilidad de que un candidato vaya a ganar es equivalente a utilizar que xn es una variable aleatoria de Bernoulli y están tratando de calcular la media, que en ese caso es la probabilidad de que gane tal candidato. ¿Ok? Entonces, hasta aquí bien, todo perfecto. Ahora lo que voy a hacer es, vamos a hacer algo que no tenga que ver con política. Vamos a hacer algo que tenga que ver con finanzas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, estas xn las puedo pensar como series de tiempo, que es lo que estamos jugando. Por ejemplo, esta serie de tiempo me la saqué de investing.com, que tiene que ver con el euro dólar, ¿verdad? Esto es bastante viejito, del 2019. Pero también puedo hacer series de tiempo, por ejemplo, de volumen. No solamente tiene que ser con respecto a precios o rendimientos, puede ser con respecto a lo que sea. Me gustó mucho. Es la temperatura o la actividad en Twitter durante la Copa Europea del 2012. Y aquí, según los partidos que estaban, por ejemplo, aquí está jugando contra Irlanda, contra Croacia, contra Italia. Aquí ven que Italia tienen más tweets y de repente ya nadie los pela por acá. Después aquí sí los pelan porque es otro partido contra Italia, Portugal, etc. Lo que quiero decir es que esto es también una serie de tiempo. Una serie de tiempo no es más que algo indexado con el tiempo. Eso es una serie de tiempo. No tiene que ser rendimientos, no tiene que ser precios, pueden ser volúmenes, pueden ser otras cosas.
¿Ok? Ahora, esto es lo que yo quiero hacer. Vamos a comparar dos estrategias de trading. Entonces, supónganse, y esto es algo que cuando yo hago entrevistas para ver si contratamos quants, les empiezo preguntando si saben el término límite central y la ley de los grandes números. Quiero que me digan esto. Si no me lo dicen, les voy dando tips para que ellos mismos lo vayan encontrando. Por ejemplo, si les digo que está distribuido así, que me den el intervalo de confianza. Si no me dan al menos un intervalo de confianza de esta manera, yo digo, bueno, creo que te equivocaste de empleo. Tienes que echarle más ganas. Entonces, si saben eso, les digo, ok, por ejemplo, yo cuando trabajaba de corredor de bolsa teníamos dos algoritmos de trading, el antiguo y el nuevo, que hacíamos ciertos cambios con respecto a decisiones que querían los clientes o ciertas características nuevas que deseaban los clientes, pero queríamos ver cuál de las dos estrategias era la mejor, los dos algoritmos de trading. Entonces lo que hacíamos es, vamos a construirnos dos series de tiempo, el algoritmo X y el algoritmo Y. Entonces tengo la serie de tiempo XT y YT. Está indexada con respecto al tiempo. En pocas palabras voy a tener algo de este estilo. Con respecto al tiempo voy a tener aquí, por ejemplo, si el tiempo es diario, o digamos el tiempo es, en lugar del tiempo, digamos que lo estoy indexando con respecto a, cada uno es una realización, es una utilización durante el día de dicho algoritmo, y entonces vemos qué tan bueno fue el algoritmo 1. Después, la siguiente vez que se nos pide hacer trading, lo hacemos con el algoritmo 2, después el algoritmo 1, después el algoritmo 2, etc. El punto es que pueden no ser necesariamente series de tiempo, pero lo que sí tengo datos comparables. Tengo la misma talla de los datos, de uno y del otro. ¿Ok? Y es lo que les pongo acá. T es la timestamp. Y en general, tenemos que sincronizar las timestamps. Si vamos a comparar dos cosas, tienen que estar sincronizadas. ¿Ok? Eso, si se acuerdan, lo hacíamos cuando calculábamos el beta. Y también cuando calculábamos la covarianza, ¿verdad? Teníamos dos series de tiempo. Por ejemplo, no sé, si estamos jugando con bancos, tenía Barclays y tenía HSBC, dos bancos británicos, y necesitaba sincronizarlos con respecto a la serie de tiempo, con respecto al timestamp, para quedarme con los timestamp comunes en los dos, y a esa serie de tiempo de rendimientos, a esa ya la puedo comparar entre sí. Si no, no estoy comparando cosas que son adecuadas, ¿verdad? Entonces, eso es importante, sincronizar las series de tiempo. Aquí menciono que esto es muy común en trading de alta frecuencia, porque la sincronización es mucho más complicada cuando están hablando en cuestiones de milisegundos o incluso menos que eso. Pero lo importante es que necesito dos series de tiempo comparables para poder hacer las cosas. Ahora, ¿cómo se hace acá? Supónganse que este es X y este es Y, ¿verdad? Entonces tengo digamos que estos son, digamos que tengo 1000 algoritmos que corrí siguiendo el algoritmo X, y otros 1000 algoritmos que corrí siguiendo el algoritmo Y. Son dos diferentes. Cada una de las entradas, en mi caso, eso de la serie de tiempo, va a ser el rendimiento de dicho algoritmo, ¿de acuerdo? Del algoritmo X o del algoritmo Y. Lo que puedo hacer es calcular el intervalo de confianza para el algoritmo X y el intervalo de confianza para el algoritmo Y. Voy a seguir simple y llanamente esta regla. Para el algoritmo X voy a tener aquí S de XN, o S con superíndice X, y aquí tengo una volatilidad para el algoritmo X, y aquí tengo una volatilidad para el algoritmo X, y también voy a tenerlo con Y. Entonces esto me va a dar un intervalo de confianza de la media. Estamos hablando del intervalo de confianza de la media. Entonces, no el intervalo de confianza de la distribución, de la media. Entonces la media tiene un intervalo de confianza, digamos que es esto, en verde, la media de X y la media de Y, ¿verdad? Ahora, cuando me preguntan cuál es el mejor algoritmo, no puedo nada más dar la media de X y la media de Y, si la media de X es más pequeña, decir que el algoritmo Y es mejor, porque lo que tengo que comparar son los intervalos de confianza. En este caso, si los intervalos de confianza, como en este dibujo, son ajenos,
sí puedo comparar, porque yo sé que, por ejemplo, supónganse que calcula el intervalo de confianza al 90%. Eso significa que si ese intervalo de confianza al 90% significa que desde el extremo derecho del intervalo hasta la izquierda, todo esto tiene una probabilidad de 95, porque esto va a ser 5% y esto va a ser 5%, por simetría, ¿verdad? De la misma manera el intervalo y. Entonces, cuando calculan el intervalo de confianza de X al 90%, el intervalo de confianza de Y al 90%, mientras el extremo derecho del intervalo de confianza de la X sea menor que el extremo izquierdo del intervalo de confianza de la Y, saben que justo con un 95% de probabilidad esta media va a ser mejor que esta. El problema es cuando se intersectan, como lo ven aquí. Cuando tienen poca variabilidad, está bonito. Cuando tienen mucha variabilidad, puede ser que estos intervalos de confianza estén intersectados así. Esto es un desastre. Ahora, ¿cómo puedo resolver ese problema? Hay tres maneras. De fuerza bruta es, si los intervalos de confianza al 95% están intersectados, pues entonces vean 90, 80 o hasta 66%. A lo mejor en 66% ya están así. Significa que puedo decir que con 66% de probabilidad es mejor el algoritmo Y que el algoritmo X. Esa es una manera. La otra manera es, si se intersectan, lo que yo quiero es buscar que los intervalos de confianza sean más chiquitos. La manera de hacerlos más chiquitos es de dos formas. Una es cambiando este valor de acá. 1.96 es para 95, 1.64 es para 90, lo puedo hacer cada vez más chiquito. O bien, lo que necesito es reducir esto, necesito reducir la volatilidad, lo cual no voy a poder hacer. Pero sí puedo agregar más puntos. Si yo agrego más puntos, esto de aquí, el intervalo de confianza, como lo ven, el radio del intervalo de confianza tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Entonces, si yo lo que necesito es hacer que los intervalos que ahorita están intersectados sean disjuntos, puedo reducir el nivel de confianza o puedo agregar más puntos. Si no tengo suficientes, si soy corredor de bolsa, a lo mejor tengo que esperarme un par de meses más, y nos ha tocado que los intervalos de confianza están demasiado juntos y decimos, todavía está, parece que es lo que decimos al cliente, parece que funciona mejor el algoritmo Y, pero todavía necesitamos más puntos para decirlo con suficiente confianza. La otra es que existen test, como el test de Student, de dos medias, en las cuales yo te doy mu X y mu Y, aquí, te doy también sigma X y sigma Y, y con el test de Student me vas a decir cuál es la probabilidad de que las dos mu's sean diferentes, dadas los intervalos de confianza. Eso es lo que en general debería hacerse, pero eso ya es un poquito más técnico. En general, lo que les quiero que les quede en la cabeza es que si no sé hacer esto, lo que sí es hacer es o agrego más puntos o reduzco mi intervalo de confianza cuando no son disjuntos como en este dibujo. ¿Ok? Entonces, ya cuando tenemos esta noción de intervalos de confianza, ya podemos hablar de simulaciones de Monte Carlo. Supongamos que estoy simulando el movimiento browniano. El movimiento browniano, ¿qué propiedad tiene? Supónganse que tengo un browniano que es B, nosotros lo habíamos llamado W de proceso de Wiener. Pero lo que hacen con el browniano es que empiezan en el punto 0 y al instante de tiempo t lo que hacen es que el movimiento browniano, que les determina cómo se mueve una partícula, va a tener un intervalo de confianza de 95% como más menos 1.96 por la raíz de t. ¿Por qué? Porque justo t es la desviación estándar. Entonces lo que ven aquí es que el movimiento browniano lo que les dice es que si estoy modelando una partícula browniana, la partícula puede hacer esto, así, puede seguir así, o puede bajar y volver a subir. El punto es que, dado un instante de tiempo t, yo no sé dónde está la partícula porque es una partícula aleatoria, pero lo que sí sé es
más o menos cómo se distribuye el área donde la partícula se puede mover. Entonces, al instante t, yo sé que tengo 95 de probabilidad de que la partícula esté adentro de la zona verde, adentro de la cuña. En este caso, que la partícula al instante t esté aquí en el intervalo rojo. Tengo 2.5% que esté arriba y 2.5% que esté abajo. En otras palabras, yo tengo una partícula y cuando yo haga simulaciones de Monte Carlo, que es, digamos, a un cierto tiempo acá, hasta aquí a la flecha, yo sé que el 95% de mis simulaciones, de acuerdo a esto, el 95% de mis simulaciones va a caer, cuando llegue, va a estar adentro de esta zona. ¿Verdad? Ahora, ustedes me podrían decir, no, pero espérate, si dices que el 95% de las simulaciones están totalmente adentro de la zona verde, es mentira. Me pueden decir, puedo tener una simulación que va por acá, que se sale y después regresa. Entonces, esa simulación no es adecuada, porque me estás diciendo que el 95% están adentro y este entró y salió. Pero hay una propiedad que te estás olvidando del movimiento browniano, que es que no tiene memoria. Si yo llego a este punto, digamos aquí, tengo esta curva que viene así y se sale. Si yo llego a este punto acá, yo puedo, en este caso, ¿se acuerdan que si tengo el movimiento browniano, el negativo es un movimiento browniano? Si yo empiezo en este punto de aquí, digamos T0, empezando desde aquí, este va a ser un nuevo movimiento browniano. Entonces, si yo tengo, a partir de T0, esto sale, el reflejado a través de esta línea así donde estoy parado, el reflejado entra. Entonces lo que estoy diciendo es que cada vez que esta cosa salga, yo la reflejo. Y cuando vuelva a entrar, por ejemplo, si hace esto, sale y entra, el reflejado que está adentro va a estar adentro y después golpea y este sale, el reflejado sale, pero lo vuelvo a reflejar. Es decir, yo puedo considerar que así como tuve una trayectoria que salió y entró, me voy a quedar con la trayectoria que primero se reflejó y después siguió la trayectoria normal. Ese también es un movimiento browniano. Por lo tanto, desde el punto de vista de distribuciones, podemos suponer que el 95% de mis trayectorias están acá adentro, porque las trayectorias que se salen están reflejadas, pero esa es una propiedad exclusiva del movimiento browniano. ¿Por qué? Porque no tiene media. Si estuviéramos hablando de media, eso ya no es tan fácil. Por ejemplo acá, cuando estamos jugando con una media diferente, este principio de reflexión no es adecuado, ¿verdad? Ok, entonces esto es para decirles que a lo mejor explicarles el movimiento browniano en lugar de verlo con variables aleatorias, lo vemos como intervalos de confianza y dicen, ok, pues el movimiento browniano, pues yo sé graficar esta cosita verde, yo sé que está adentro con probabilidad, con 95% de probabilidad, eso determina el movimiento browniano, sí, perfecto. Por extensión podrían pensar que si la cuña se va moviendo, el 95% de probabilidad van a estar adentro, pero eso es un poquito extremo porque aquí no tengo el principio de reflexión, mientras que aquí sí tengo el principio de reflexión del browniano. ¿Ok? Entonces, con esto creo que más o menos, creo que ya quedó claro. A ver, sería como el 95% de los casos se queda dentro del intervalo, pero en cada momento de tiempo. Es como si el intervalo de confianza se trasladara. Cuando lo haces acá, podrías pensarlo así, pero no es muy preciso. Si lo quieres ver como una intuición, siendo no muy riguroso, diciendo, sí, lo que pasa con un intervalo de confianza aquí, con los procesos de Ito, es que la media va cambiando en el tiempo, la volatilidad cambia en el tiempo, y entonces con 95% de probabilidad estás adentro. Podrías pensarlo así. Pero el problema es que esto tiene que ver con que tú puedes entrar y salir otra vez de la zona verde. Y eso, tú puedes reflejar, lo que está fuera de la zona verde lo puedes reflejar siempre y cuando no tengas una media. ¿De acuerdo? En el caso de tener medias no es tan preciso. Pero lo que yo quería es darles una intuición detrás de por qué el movimiento browniano es tan importante.
Es tan importante porque yo no sé dónde está la partícula, puede estar acá, acá, acá o acá, pero yo sé que con 95% de probabilidad al tiempo t está en la zona roja. Eso es lo importante. ¿Ok? Entonces, espero que con esto ya haya quedado claro. Como ven, el principio de Monte Carlo, ¿qué sería? Simple y llanamente, Monte Carlo, ¿qué es? Me regreso acá. Monte Carlo, ¿qué es? Toma un montón de caminos aleatorios, de simulaciones aleatorias. Pueden ser cada una xn chiquita. Le pregunto a una persona si va a votar o no por dicho candidato, porque tiene que ser una variable aleatoria Bernoulli. Cada una de ellas, con ellas me voy a tomar el promedio y con eso puedo tomar el intervalo de confianza. El intervalo de confianza, digamos, la convergencia, esta convergencia, en pocas palabras, la ley de los grandes números me dice que la media empírica converge a la verdadera media. Y el teorema del límite central me dice a qué velocidad converge. Entonces, cuando les dicen en Monte Carlo, la velocidad de convergencia es la raíz de n, es por esto. Esto significa que si yo tengo una precisión de 0.1 y quiero tener una precisión de 0.01, es decir, necesito reducir esto, dividir esto por 10. Como es la raíz cuadrada, necesito multiplicar por 100 el número de entrevistados. Entonces, si yo sé que tengo una probabilidad de 3% con 1000 personas, perdón, si yo tengo un intervalo de confianza de 3% con 1000 personas, es decir, si entrevisto a 1000 personas y hago mis cálculos, digo, mi error en la encuesta es de 3%, con 1000 personas, una pregunta de entrevista sería, ¿cuántas personas necesito entrevistar para que mi error sea de 0.3%? No necesito entrevistar 10,000, necesito entrevistar 100,000 personas. Obviamente es demasiado, es muy costoso, porque esto converge muy lento por la raíz cuadrada, no lo van a hacer. Si lo ven de otra manera es ok, si mi intervalo de confianza es de 3%, les dicen, ok, el intervalo de confianza es de 3%. ¿Cuántas personas tengo que entrevistar para que mi intervalo de confianza sea de 1%? Bueno, significa son 3, tengo que dividir por 3, entonces la raíz, dado que es la raíz cuadrada, necesito que la raíz cuadrada sea igual a 3, por lo tanto n tiene que ser igual a 9. Entonces te digo, ok, si quieres pasar de 3% a 1%, en lugar de entrevistar a 1000, tienes que entrevistar a 9000. Dicen, a lo mejor eso sí se puede si los agarro saliendo del estadio. Ok. Entonces con esto, este ejemplo que les digo es, el principio de Monte Carlo es, vamos a ponerle precio a las opciones de esta manera. Cada uno de estos va a ser un camino, una simulación diferente de nuestro movimiento browniano geométrico, y si tenemos suficientes de ellas podemos calcular el intervalo de confianza, pero más aún, si tenemos las distribuciones completas, podemos calcular esta distribución. Entonces, lo que les da Monte Carlo no solamente les da el precio de la opción que te da Black-Scholes, te da la distribución de todos los precios de las opciones para ver ciertas propiedades estadísticas. Eso es lo que vamos a hacer el lunes. Entonces, si no hay más preguntas, me voy a esperar un minutito. Si no hay preguntas, aquí le dejamos. Espero que haya quedado claro. Este es el slide que quiero que se queden en la cabeza. Y este dibujo me encanta, que no importa cómo se distribuyan estas no son normales. Hay gente que cuando los he entrevistado les digo, ¿qué te dice la ley de los grandes números y el teorema del límite central? Te dice, que la distribución de las variables aleatorias es normal. No, la distribución de las medias es la que es normal, ¿ok? Tengan cuidado. Estas variables no tienen por qué ser normales. De hecho, las Bernoulli no son normales, ¿verdad? Ok, bueno, entonces hasta aquí le dejamos. El lunes nos vamos a seguir haciendo el código de Python de la simulación de Monte Carlo. Y el miércoles vamos a cerrar interpretando cosas de opciones. Entonces, nos vemos, que tengan un gran fin de semana. Nos vemos el lunes. Mauricio, out.